En medio de esta lucha desigual contra la droga, surgen algunos héroes. Por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, la figura del cura Mariano, que desde hace tanto tiempo está luchando de una manera, lo decíamos, casi desigual. El cura Oberlin fue el primero, de hecho, en denunciar la presencia masiva de Paco en las villas, en los chicos que estaban, sucumbiendo ante esta pandemia de droga. Una persona que incluso puso en riesgo, y la pone todos los días, su propia integridad en esta lucha tan especial en los lugares más postergados. Por eso estamos muy felices de poder hablar con él a esta hora. Mariano, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la llamada y por las palabras. No, sépalo porque es muy real y muy concreto. Es todo un gusto para nosotros poder hablar con usted, Mariano. Bueno, ¿cómo ve todo esto que ha ocurrido en las últimas horas en Buenos Aires, pero también que de alguna manera nos permite visibilizar lo que ocurre en distintos lugares, por ejemplo, en nuestra provincia? Yo personalmente creo que no es sorprendente, o sea, es terrible lo que ha pasado, es profundamente doloroso, pero no es tan sorprendente porque incluso escuchar recién al fiscal que decía que no existe, por lo menos en Córdoba, y lo que uno escucha de lo que dicen los chicos, yo no tengo datos científicos, pero de lo que dicen los chicos, no existe la droga pura. O sea, más allá de que la droga es un veneno en algún sentido que destruye la vida, pero acá nadie consume droga que no sea adulterada, ¿no? El tema es que muchas veces se adultera, como decía el fiscal, con algunos elementos de corte que son más inocuos, como alguna aspirina, un paracetamol o algo por el estilo, pero que llega un punto en que se estira tanto que ya no produce efecto. Entonces, cuando los chicos reclaman, le meten cualquier cosa que les produzca un efecto. Esto quizá es un mito urbano, yo no puedo decirlo con certeza porque no tengo ningún dato científico, pero según los chicos, porque nosotros trabajamos, dice que le echan hasta ray o veneno por rata. Recién el fiscal decía que eso no lo han encontrado, pero porque además tampoco hay reactivos que busquen eso. Pero los chicos dicen que le echan ray, veneno por rata, cualquier cosa para que les pegue fuerte cuando lo consuman, y no se nota tanto que no tiene casi nada de cocaína. Imagínate que si así es como se administra eso, y si además lo hace gente que no tiene la menor idea de química, que le preguntará a otro, che, vos que le ponés para que pegue un poquito de radio, me echale cuánto, no sé, un chorrito, no es para nada raro que ocurran cosas como las que ha pasado, ¿no? O sea que no sé si es el mismo caso, pero tranquilamente se pueden morir envenenados con los excipientes, las porquerías que le ponen para que pegue un poquito más fuerte, ¿no? Yo creo que lo que alertó en este caso es que fueron muchas muertes e internaciones juntas, intoxicaciones juntas en un sector muy reducido, y creo que por eso es que se puso a ver que había alguna cosa más dentro de esa cocaína que estaba vendiendo. Yo no puedo decir tampoco científicamente, pero acá han muerto, en el barrio donde yo estoy desde hace 12 años, han muerto muchos chicos por problemas vinculados al consumo de droga, en algunos casos suicidio, pero en otros casos por lo que se suele decir sobredosis, pero imagínate que es casi imposible que un chico acá tenga una sobredosis y con una dosis no alcance ni siquiera el umbral, como decía recién el fiscal. Puede que haya muerto por excipientes que tiene eso, y en realidad nadie se entera porque no se hace un análisis exhaustivo de eso, ¿no? Entonces creo que es una situación grave. A mí, más que sorprenderme lo que ha pasado ahora, me sorprende que no haya pasado antes, que no pase con más frecuencia, porque el modo en que se maneja esto es terrible, ¿no? Sí, claramente. Bueno, queríamos consultarle a usted, por ahí la gente que hace trabajos en los lugares, funciona como termómetro social. Bueno, si percibía que la problemática se agudiza, se profundiza, atendiendo a los años que hace que está trabajando, ¿cómo lo ve? Nosotros, cuando yo llegué, empezamos a trabajar en esto no por un preconcepto, sino porque la realidad nos fue empujando. Porque, bueno, a mí personalmente los primeros 3 responsos que me tocó hacer fueron por 2 suicidios y un homicidio aparentemente, o por lo menos eso es lo que se decía en los medios, vinculado al tema de la droga. Particularmente el tema del homicidio. En el caso de los suicidios sí, lo sé porque lo dijo la familia. Vinculado a episodios de consumo y depresión post-consumo. Entonces dijimos, che, algo hay que hacer frente a esto. La verdad que yo al principio veía que había muchos casos no solo de consumo, sino de finales trágicos como eso, ¿no? Después con el tiempo me parece que se puede frenar un poquito al menos los desenlaces trágicos, ¿no? Los chicos por ahí siguen consumiendo, pero en algún momento se metió el tema del Paco, que eso hizo mucho daño también. Después se lo pudo más o menos frenar un poquito. Ahora creo que los chicos hacen otras cosas y dicen retrotraer la cocaína para que sea fumable, no sé, algo así le dicen los chicos.
Entonces, hubo un tiempo en que más o menos se frenó un poquitito la cosa. Durante la pandemia, al principio en realidad de la pandemia, con todas las restricciones que hubo, uno tiene la sensación de que circuló un poco menos de droga y que los chicos pudieron problematizar la situación y empezaron a pedir ayuda. Nosotros pasamos a tener 15 chicos viviendo a tener 60 viviendo. Más allá de otros, nosotros tenemos talleres de oficio, deportivo, recreativo, cultural, que habitualmente antes de la pandemia pasaban cerca de 700 chicos por semana, pero tenemos 15 viviendo, haciendo un tratamiento más intensivo. Y a partir de la pandemia empezamos a tener 60 y no tenemos más porque no tenemos lugar ni forma de acompañar el proceso. Pero eso yo creo que no fue tanto porque se haya consumido más, sino porque los chicos pudieron problematizar. El estar un tiempo sin consumir les hizo pensar en la posibilidad de hacer un tratamiento para dejar. Eso a mí me generó como un poco de aliento, pero la verdad es que ahora hace unos 6 meses más o menos, de mitad del año pasado para acá, he visto que, vuelvo a decir, sin datos científicos ni estadísticos, sino de percepción o de escuchar a los chicos que hablan, he visto que aumentó muchísimo el consumo, que ha bajado mucho la edad y de hecho hemos tenido una seguidilla de casos de suicidios y homicidios, aparentemente también todos vinculados con el tema de consumo, de la venta de droga o disputa por territorio. Así que a mí personalmente estos últimos 6 meses me ha estado costando mucho porque me ha generado mucho desaliento todo lo que se venía viendo, ¿no? Ah, qué terrible eso, qué terrible. Le quiero preguntar, padre, porque bueno, están muy de moda las series de narcos, y así hemos sabido de Pablo Escobar, de Amado Carrillo, del Chapo Guzmán, pero ellos hoy o murieron o están presos y no hay series de los que manejan hoy la droga, permanece eso más vedado, más velado. ¿Cómo es que está instalada la droga en los barrios? ¿Cómo es que llega? Por la realidad que viven ustedes, digo, por ahí los chicos, cómo llegan incluso a formar parte de esta cadena, a través del comercio, con un dinero que es difícil de conseguir por allí, trabajando sanamente. ¿Cómo se mueve esto en los barrios de Córdoba? Bueno, esto que decía al último, creo que absolutamente así, digo, es difícil generar una fuente de trabajo. Nosotros estamos siempre intentando generar fuente de trabajo, pero es difícil cuando se compite de manera tan desigual con algo como el narcotráfico, una actividad clandestina que mueve plata que de ninguna manera se puede mover de manera legal, ¿no? Entonces, lo que un chico tiene que hacer para ganar, laburando 8 horas, 5 días a la semana, a lo mejor en un delivery lo gana, ¿no? Entonces, claro, eso sí es un problema grave, pero sí también yo quería como agregar algo más que, digo, en estos días, por lo que ha pasado, están todo el tiempo mostrando los pasillos de la edificio y todo eso, y eso es una parte de la realidad. Claro. O sea, una parte, a ver, no cabe duda de que ahí se vende droga, que además es grave porque son los mismos vecinos que le venden a sus vecinos, parientes, sabiendo que eso los está matando, aún cuando no estuvieron envenenados, ¿no? Entonces, no deja de ser un tema realmente grave, y más allá de que por ahí hay gente que termina cayendo en esto por necesidades extremas, que yo conozco casos de mujeres que me dicen, padre, tengo mi hijo que empezó a consumir, le quedé bebiendo al narco, el narco me obliga a pagar, yo no tengo dónde sacar, y me dice que si no quiere que le pegue un tiro a mi hijo, le guarde drogas, ¿viste? O sea, se termina metiendo a veces por necesidades que son irresolubles para ellos. Otros también se meten porque quieren, porque es un negocio rentable, eso también. Yo digo, una parte de la realidad es que acá se distribuye droga, se vende, se guarda, eso es una parte de la realidad. Ahora, uno ve los narcos que andan, y los narcos de acá, a ver, cuando uno sabe o escucha la estadística del dinero que es, se supone que mueve el narcotráfico en el mundo, en el país, o en la provincia, no sé cómo de Córdoba, y ve esos pasillos de la villa y dice, che, evidentemente ahí no está la plata esa, ¿no? O sea, que puede ser que el narco que vende ahí gane mucha plata en comparación con un trabajador honesto, es real, pero no está ahí toda la plata, ¿no? O sea, en algún otro lugar está, en algún lugar la plata se lava, los narcos andan en un autazo bárbaro, en algún lugar lo compran, ¿cómo hacen para lavar esa plata? Comprar un auto, ¿en qué parte del circuito financiero esa plata termina siendo lavada, digo, por algún lugar de la frontera la droga llega a la Argentina? Si todos los chicos saben dónde comprar la droga, ¿cómo no puede saber quién tiene que manejar eso? O sea, entonces uno sospecha, sin armar teorías conspiracionistas, ni tampoco marcar como iguales a todos, pero uno sospecha que con todo el respeto que merece el Poder Judicial, que merece el Poder Político, que merece el Poder de la Seguridad, que merece el grupo empresarial, etcétera, con todo el respeto que merecen, uno sospecha que alguien dentro de esos lugares también hace el juego de esto, ¿no? Que es un juego multipartito, no es que hoy, a ver, el Chapo Guzmán, el Pablo Escobar, eran tipos que manejaban ellos, la policía, etc. Hoy no hay
puede ser que esté equivocado. No hay un narco de esa envergadura que maneje los hilos de la política y la policía. Hoy me parece que es un negocio multipartito, que hay alguien dentro de cada uno de los sectores que decide cosas. Lo que pasa es que cuando se habla de narcotráfico se habla solamente del que vende droga y no de todos los otros circuitos por donde la droga tiene que pasar sí o sí para que pueda llegar hasta el punto de venta. Sí, es importante también y me gustaría resaltar que el consumo también es transversal, implica a todos los sectores sociales. Sucede que hay sectores que tienen posibilidad de acceder a un producto y hay otros sectores que pueden acceder a otro producto que es residual, que es nocivo, pero no es exclusivo de un sector social, ¿no? Atraviesa a toda la sociedad. Tal cual. Eso por un lado, y por otro lado, que también hay sectores que acceden a tratamientos claro, un poco más armados y otros sectores que no tienen la posibilidad de acceder porque son muy costosos los tratamientos. Nosotros estamos trabajando con Seronar y podemos ofrecer esto gratuitamente a los chicos, pero no es tan fácil, es un costo muy grande que supone poder acceder a un tratamiento, ¿no? Entonces nosotros lo ofrecemos gratuitamente, pero porque el Estado nos ayuda, pero un chico que tiene que ir a un lugar privado, de acá del barrio, no tiene posibilidad de pagar. Y después que hay muchos factores de riesgo que aumentan también la gravedad de la situación, ¿no? Por ahí hay gente que trabaja, gente que estudia, gente universitaria que lo mismo consume, pero es cierto que cuando uno tiene un horizonte hacia adelante más claro, tiene más elementos para poder decidir no seguir consumiendo, que cuando uno no tiene un horizonte hacia adelante o un horizonte demasiado oscuro, ¿no? Entonces, hay muchos factores de riesgo en los sectores más marginales que hacen que los chicos por ahí se vean menos motivados a salir de esta problemática, ¿no? Mariano, le queremos agradecer su tiempo, realmente forma parte de una realidad que a veces permanece oculta hasta que ocurren hechos terribles como estos, pero es importantísimo saber cómo se maneja la droga y el impacto que está teniendo. Le mandamos un abrazo, ha sido tan amable con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a usted y un gusto. Igual para nosotros.